como decía, ¿no? Queridos hermanos, amigos, y una vez más, el saludo general a todo el país, hermanos de España que se habían sintonizado, como también el norte argentino. Bueno, estamos tratando de grabar todo este programa a raíz de los problemas que surgieron. Y quisiera reiterar, sobre todo, como dije en algún momento, estamos tristes por un lado, el hecho de partir nuestro hermano Busato a la presencia del Señor, por un lado es un vacío, y eso digo yo, quizás la tristeza, ¿no? Así que ruego a todos los hermanos que estemos orando, y sobre todo por la hermana Amelia, ella tiene una edad avanzada también, por su hijo Bernabé, Priscila, y por toda la hermandad de La Plata. Él hizo un ministerio, un pastorado excelente, con su iglesia allí, pero viajando también a nivel nacional, como también trabajando en Europa y otros países. Y fue una bendición la vida de Ismael. Bueno, cada persona a veces es irreemplazable, porque es la verdad, ¿no? Y él ha dejado un testimonio precioso. Él se convirtió aquí en Río Gallegos, yo era muy jovencito, estaba el hermano Velázquez, cuando él se convierte y, bueno, su vida sufrió un cambio tremendo. ¿Y qué fue lo que originó ese cambio, esa sed por Dios en su momento, en esa persona joven que vino para trabajar y tener abrirse camino para ser alguien que tenía sin duda sueños? Y fue un hermano, Juan Villarroel, que también está con el Señor, que le habló en un viaje por el colectivo, y el que tan impactado de un hombre sencillo como era él, y eso le llevó a buscar a Dios. Bueno, hoy Ismael está en la presencia del Señor, lo vamos a extrañar, pero quisiera a través de esto también llegar al norte argentino, a toda aquella zona, y en el país. Quiero que ustedes que están escuchando sepan que el presbiterio va a estar, en cuanto todo esto pase, acercándonos para tomar algunas decisiones y, por qué no, ayudas y consejo, como siempre es nuestro trabajo. Así que el norte argentino estará atendido. Vamos a extrañar la falta de Ismael, pero tantas veces viajamos del extremo sur para ayudar en algunos problemas, y acá estamos, como todo el cuerpo del presbiterio, dispuestos a colaborar y hacer la obra del Señor de la mejor manera y lo más eficiente que podamos. En la Iglesia de La Plata, por supuesto, también vamos a estar allí para tener reuniones con los colaboradores, con los pastores de la zona allí también, y de esta manera poder ir ayudando a ordenar las cosas y poder seguir adelante en todo lo que es el trabajo de la Iglesia y en la zona. Y ruego sus oraciones por la hermana Amelia y su familia. Y como dice la palabra de Dios, es estimada en los ojos de Dios la muerte de sus santos. Quizás nos veremos pronto, porque es la verdad. Vamos hacia allá. Y quisiera también ir respondiendo a algunas inquietudes en estos días donde estamos no con toda la iglesia en el salón. Por eso hemos llamado a este programa La Iglesia en Casa, para llegar a todos ustedes. Y quisiera también poner en claro algunas cosas que son necesarias para que sepamos realmente lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Cuando hablamos de la Santa Cena, que a veces no se pudo tener por razones de la pandemia esta y la restricción de no juntarse por grupos, pero también tenemos la palabra de Dios, que es la que nos aconseja. Y a veces hay situaciones, y alguien dijo, bueno, una Santa Cena virtual. Bueno, no lo vemos como virtual, yendo a la palabra de Dios, y quisiera referirme a Lucas. Lucas, el médico era un médico gentil, pero como médico tenía las cosas muy claras, y por eso fue que él le escribe a Teófilo para poner las cosas en orden. Y allí encontramos en el libro de los Hechos aquella expresión de Lucas cuando le habla a Teófilo, diciéndole con toda claridad que habría de tener, un registro de las cosas que habían sucedido, y le dice,
En el primer Teófilo carta te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y allí dice la palabra de Dios, hablando Lucas en este aspecto, poner las cosas en orden. Y nosotros sabemos que por el bautismo es el inicio de la persona, del creyente, cuando conoce a Dios, es el inicio. Y la Santa Cena serían los pasos sucesivos de su identificación con Cristo y con el cuerpo que es la Iglesia. Y cuando hablamos de la Santa Cena, estamos hablando de algo que también no era nuevo para el grupo de hebreos convertidos, porque si encontramos y vamos a la Biblia, vamos a encontrar allí en el libro de Génesis, que yo digo siempre, aquel gran semillero, todos los principios están allí y no escapan, encontramos a Melquisedec, un sacerdote que traía y le invitó pan y vino. Fue la primera Santa Cena. Luego hablamos de la Pascua también allí entre los hebreos. Pero cuando vino él a traer a Abraham y tener ese encuentro con Abraham, justamente hablaba del pan y hablaba del vino. Ahora, más tarde encontramos en la palabra de Dios también cuando Ruth y Boaz intercambian y hablan del pan y el vino. O sea que la Santa Cena o los emblemas de la Santa Cena, ya había una memoria que habría que recordarlo en todos los hebreos y personas que se convertían o indagaban sobre el Antiguo Testamento. Son cosas que tenían que tener ese recuerdo porque apuntaban a Jesús. Por ejemplo, Melquisedec es prefigura del sacerdocio de Cristo. Sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá y no de la orden de los levitas, de donde venían todos los sacerdotes. Vino de aquella tribu. Por eso se habla de Judá como el rey, el león de Judá. Y bueno, Jesús venía de ahí. Ahora, cuando el Señor llega también a nosotros, ese anhelo del pasado prefigura de Melquisedec también, y de compartir el pan y el vino, él lo expresó de una manera allí en Lucas, cuando dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Hablando del pan y del vino. Y dio orden para que eso se pudiera realizar con sus discípulos. Qué importante fue aquella Santa Cena. Pero quiero llamarles la atención, queridos hermanos, a norte, sur, este, oeste del país, que había una presencia que presidía la mesa. Y la mesa no es nuestra mesa en ese momento, es la mesa en que Dios está ministrando a través de un sacerdote a aquellos que se acercan a la mesa para beber del fruto de la vid como del pan sin levadura. Y esto queremos aclararlo porque es tan importante. Alguien que preside la mesa. Lo hizo Jesús. Y algunos me decían, sí, porque Hechos también registra, ¿verdad?, que compartían el pan por las casas. Pero no nos olvidemos que habían 12 apóstoles y hermanos que sin duda tenían cierta madurez y estaban también, no hay ninguna duda, ministrando en aquellas oportunidades. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, tampoco la Santa Cena se puede dar en libertad en el aspecto de que, no, la Biblia habla de aquellos cristianos bautizados. Porque no nos olvidemos que la Biblia, cuando habla de los emblemas de la Santa Cena y nos invita, dice la Biblia que debemos discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y puede una criatura tomar noción o conciencia de lo que realmente significa el cuerpo de Cristo? Por eso los niños no participan de la Santa Cena. Y hablando también, dice la palabra de Dios, los no cristianos tampoco, porque no le entienden.
Por eso habla de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de tal manera que dice que debemos examinarnos y discernir. Son dos cosas muy importantes. Y allí en 1 Corintios 10 habla que no podemos beber la copa de Dios y la copa de los demonios. O sea, habla de una real conversión para participar de los emblemas de la Santa Cena. Y Pablo llama la atención cuando dice que debemos examinarnos y discernir. Así que, queridos hermanos, esta Santa Cena virtual que se ha propagado no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, generalmente, y el mensaje central es para recordar, traer a memoria el sacrificio de Jesucristo en favor de todos aquellos que hoy le hemos aceptado y conocemos al Señor y sabemos del perdón de nuestros pecados y de la paz y de la seguridad de nuestra salvación. Entonces, hoy como ayer, debemos participar, pero es un momento de consagración, de acercarnos a la mesa en el temor del Señor, unidos, unánimes. Por eso dice, examínense. Yo no puedo ir a la mesa para tomar los alimentos comunes sin lavarme las manos. Mucho más hoy cuando se hace énfasis a la limpieza y a la higiene. Pues no lo mismo sucede espiritualmente. Voy a la mesa libremente. Ahora, cuando se usa la mesa del Señor, y mira que hay falta de temor. A veces alguien dice, bueno, yo no estoy preparado, la próxima... No es la próxima vez. En el momento que reconocemos que hay un problema y que no estamos preparados y que debemos tal vez perdonar o arreglarnos con alguien, el hecho de reconocer que no estoy preparado, estoy ya asumiendo una responsabilidad muy grande delante de Dios y de mis hermanos, de quienes ofendí o me ofendieron, por no dar un paso importante que es perdonar o ser perdonado. Así que, hermano, la Santa Cena es algo delicado, lógico, para tomar en familia, hablando de la familia, dentro de nuestros lugares de templo, y si no, tiene que estar alguien que debe ministrar realmente. Y aquí hablamos, refiriéndome, por supuesto, en los días de los Hechos de los Apóstoles, a ese texto que dice que compartían el pan por las casas. Porque si no, nunca hubiera tomado la responsabilidad Pablo, que dijo que le fue revelado también, ¿cierto?, para hacer esto, y habla allí en Corintios Pablo, si alguien quiere comer, bueno, coma en su casa, porque también se usaba la cena del amor o el lugar del amor como para compartir las meriendas, y Pablo llamó la atención de que quiere comer como en su casa. Es mucho más cuando él habla, dice que para la mesa del Señor, para participar de los emblemas, el pan que representa el cuerpo de Cristo, como el vino que habla de la sangre de Jesús o el fruto de la vid, son elementos. No es que Jesús o esos elementos se forman, como a veces se enseña, no es el cuerpo. Es para que recordemos, para que traigamos a memoria la obra consumada. Y Él dijo que era el pan de vida. Él habló y nos invitó en los mensajes que tuvo con sus discípulos. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. El que de mí come no tendrá hambre. Y habló de su cuerpo como verdadera bebida y su cuerpo verdadera comida. Así que fueron cosas que Jesús las dejó establecidas y hablando. Ahora, no es que vamos a comer el cuerpo de Cristo, no. El cuerpo de Cristo está presente en los miembros a quienes podemos bendecir y tener esa gracia del Señor para estar en comunión y preparados para encontrarnos con Él. Quería compartir esto porque es importante saber que la Santa Cena debe ser realmente en el temor de Dios, participar juntos y ojalá pronto podamos tenerla como lo hacemos también en masa, como decimos, ¿no? Ya se abrirán nuestros templos y podremos compartir. Quisiera también compartir con ustedes una palabra del Señor, aparte de estos consejos. Y cuando estaba viendo en estos días, sobre todo en este momento de
de dolor, ¿cierto? Y de tristeza también, porque también tenemos tristeza y el dolor también no está ausente muchas veces de nuestras vidas y es algo que debemos también saber llevar. Estamos hablando sobre el famoso salmo del buen pastor allí. Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué tremendo era el conocimiento o la convicción que tenían allí en el Antiguo Testamento acerca del Señor como el pastor. El pastor. Y está la palabra llena de ejemplos de personas que asumieron la parte pastoral, aún en la parte como Moisés, ese pastor y tantos otros, pero hablando de David como el pastor, que amó su rebaño, estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas, y lo hizo. Él se sacrificó librando a sus ovejas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos allí, en el capítulo 10 de San Juan, una expresión de Jesús, que era lo que me llamaba la atención y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay otra expresión que me llamó la atención, hablando Jesús de sus ovejas, y que es el buen pastor, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hay otras ovejas que no son de este redil, y hablaba de que las conviene tener, porque con la esperanza de que, como dijo de sus ovejas, que ellas oyen su voz y le siguen, él tenía la confianza de que estas personas, o estas ovejas que no eran de su redil, pero estaban allí, él dijo: me conviene tenerlas, porque como dice la palabra de Dios, Jesús dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por todos, dio su vida por todos en la cruz. Pero quería hablar de la importancia de este buen pastor, hablando de Jesús y hablando de las otras ovejas. Cuando hablamos nosotros en la Biblia y vemos la enseñanza de Jesús sobre el Padre Nuestro en su momento, los discípulos vinieron a él y dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús habló del Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y yo quisiera poner el énfasis un poquito que a quienes llamamos Dios es Padre, más vale. Y Jesús hablaba de que él estaba haciendo la voluntad de su Padre y dijo: yo hago todo lo que a mi Padre le agrada. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y encontramos algunos, hay dos cosas que quiero ver hoy. Son dos milagros que Jesús hizo. Y no nos olvidemos que anticipamos anteriormente que Jesús venía de la tribu de Judá. Era uno de los tantos también de la genealogía de Abraham. Venían de allí. Pero en algún momento se le llamó a Jesús, y la Biblia lo dice, y clamaba a la gente: hijo de Abraham, de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaban, y la Biblia habla de dos ciegos que estaban gritando en el camino, allí en Mateo 20. Y gritaban: hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaban y gritaban y molestaba a la gente, porque la gente quería escuchar de Jesús. Pero ¿qué pasó? Allí estaban aquellas personas porque sabían que estaba Jesús pasando, eran ciegos. Y cuando Jesús escucha los gritos y manda a ver qué quieren, le dice: ¿qué quiere que haga? ¿Qué desean? Y él dijo: Señor, queremos ver. Queremos ver. Y la Biblia dice que Jesús los sanó. Sus ojos fueron abiertos y le siguieron. Ahora, ¿él vino también para sanar? Claro. Y hay muchos milagros que él hizo. Y este es uno de aquellos. Pero quiero que usted, por favor, reflexione un poquito. Y hablé que el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Este pasaje
donde la gente se identificaba, los hebreos hablando de los judíos, por eso decía hijo de David, porque ellos eran de nacimiento hebreos y estaban pidiendo al Señor una intervención en su vida para ser sanos. Ahora, la Biblia dice que hay otra mujer cananea, allí en el capítulo, también en Mateo, bueno, está en varios de los evangelios, lo va a encontrar, o la mujer de cananea, que también se une al clamor para pedir al Señor que haga algo por ella, y comenzó también a pedirle a Jesús que por favor la atienda. Pero cuando el Señor pasa de largo, como que no le escucha, no la atiende, y como la Biblia dice que Dios es amor, Dios es amor, vamos a tenerlo presente. Pero cuando esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Ella usa un término, hijo de David, ten misericordia de mí. Era como a veces escuchamos el Padre Nuestro, como alguien dijo, y es verdad, había un loro en el norte que decía varias frases del Padre Nuestro. Pero el hecho de el loro cantar no era un hijo de Dios, es una creación, ¿cierto? Pero también en este aspecto esta mujer estaba desubicada, porque ella no era judía, ella no tenía una genealogía que pudiera identificarse. Entonces Jesús, como parece que fue duro, y él le dijo estas palabras, le respondió, acercándose a sus discípulos, también le rogaba, diciendo, despídela, porque da voces. Pero él le dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo? Una mujer con una gran necesidad, Jesús la ubica, nada más. Y cuando la mujer fue duro, porque el Señor le dijo, hablando de que vino por los hijos, y ella dice que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus señores, como diciendo, ten misericordia, realmente yo reconozco que no soy una mujer que tiene la genealogía, o que puede, no, soy alguien ajena a la salvación o a la sanidad, no entendía, pero se humilló de tal manera que Jesús dijo que había encontrado una mujer con una fe muy grande y le dice, hágase contigo como quieras. Ella reconoció un detalle importante. Es como la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la Biblia habla de que somos anotados en el libro de la vida. El que no fue hallado, dice Apocalipsis, en el libro de la vida. Bueno, es la decisión que hoy tenemos que tomar. O voy hacia el cielo y a la eternidad con Cristo, o rechazo la obra de la cruz y lo que le hizo en favor de todos los hombres. Pero hay algo importante. Cuando esta mujer se ubica, recibe el milagro. Los otros dos, lógico, estaban diciendo, estaba rezando verdaderamente y haciendo una confesión buena. Pero ¿qué pasa? Dije hace un momento, Jesús dijo, me conviene tener a estas ovejas que no son de mi redil, como diciendo, no soy el pastor, quiero ser el pastor realmente y que haya un rebaño y un pastor. Eso es lo que Jesús deseaba de todo corazón, que aquellos que no eran, fueran de propiedad de Él. Pero también encontramos en la palabra de Dios una discusión de Jesús con aquellas personas, judíos también, que en su momento cuando Él habla con la gente y explica, ellos lo atacan diciendo cosas en su contra, y Él hablaba de que notaba en ellos la simiente del diablo. Mire qué dureza parece. Claro, ellos necesitaban un encuentro real con Dios, y como dice Pablo, somos nosotros hoy también aquellos que hemos pasado de las tinieblas hacia luz admirable. ¿Qué puedo decir con todo esto? Es que usted, que me escucha, hermano, que es un amigo, decimos, todos nos vamos al cielo, todos somos de Dios, sí, seremos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que, como dije al principio, hablando de la
Cena del Señor, hablé de que se inicia con el bautismo en base a un arrepentimiento, luego se identifica con el pueblo de Dios o el cuerpo de Cristo por la Santa Cena, hay una identificación. Y voy caminando los caminos del Señor. Y hoy también no podemos decirle a las personas si te vas al cielo. No, no es tan fácil. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es el buen pastor. Él es el Padre por excelencia. Y si esto no fuera de esa manera, nunca Jesús hubiera dicho, cuando resucita, a aquellas mujeres desesperadas que le amaban, que caminaron con él junto a los apóstoles, que vieron sus milagros, cuando una de ellas se da cuenta llorando en la tumba, porque Jesús había muerto, de pronto escucha una voz y le dice, ¿eres tú, Señor, Maestro? Y Jesús le dijo, no me toques todavía porque, mire qué tremendo, subo a mi Padre, pero también es vuestro Padre. ¡Qué tremendo! El Padre Nuestro, que había sido una oración en los primeros albores del discipulado, ahora era una realidad. Somos hijos de Dios. Jesús abrió el camino hacia la eternidad, había dado su vida en la cruz y había otorgado el perdón a nivel universal, diríamos. Y es por ello que hoy necesitamos realmente esa sinceridad. ¿Eres una oveja en el redil y admiras a un pastor? ¿O eres una persona que de lejos está viendo que Dios puede responder a tus necesidades o en tu favor a un milagro, pero no eres un hijo de Dios? Sí, Dios puede hacer un milagro, como lo hizo con la hija de esta señora, la mujer cananea, pero para ser hijos de Dios necesitamos dar un paso importante, que es el arrepentimiento, el reconocimiento de aquella obra que Jesús consumara en la cruz, donde Él ha prometido perdonar todos nuestros pecados. Y como cité también, nuestros nombres serán anotados en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis que el que no fue hallado allí, por supuesto, no entró a la eternidad. Que podamos hoy revisar nuestras vidas y que podamos sentirnos realmente ovejas de un pastor que nos ama, quien da su vida o dio su vida por las ovejas. Un padre que no importa lo que haya hecho su hijo cuando es padre y yo soy su hijo, es como aquel padre que viendo lejos aquel hijo que malgastó todo, fue y lo abrazó y lloró con él y lo hizo entrar a la casa. De la misma manera, hay una eternidad que te espera, pero todo depende de tu decisión. Vamos a orar. Y aquellos que no le conocen, ojalá entregues tu corazón a Jesús. Y aquellos que se sienten ovejas del Señor, ¿conoces la voz de tu pastor? Dice que ellas van y le siguen porque le conocen. Aun si hay un momento difícil en tu vida, atravesando una prueba, atravesando algún problema, no tengas miedo ni desconfianza. Si somos hijos de Dios, dice que Él nunca va a poner mayor carga que la que nosotros podemos soportar. Así que vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este momento en que podemos llegar con tu palabra, con el consejo, o aclarando también cosas importantes en lo que es el desarrollo de la vida espiritual. Y te ruego a aquellos que no te conocen, que quizás como aquella mujer no tienen esos derechos por no ser hijos, pero es tan sencillo. Tú viniste por aquellos pecadores a buscar y salvarlos, y te ruego que tú puedas traer esa luz a sus vidas y abrir sus corazones para que se cumpla lo que tú dijiste, Señor, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y si hubiera alguien atravesando por pruebas difíciles, que en esta misma hora tú puedas traer paz y fe, confianza a su corazón, porque tú has dicho que eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y que podamos hoy ponernos delante de ti para ser bendecidos, y te rogamos por aquellos que son creación tuya, pero que tú también los amas
y que ellos te puedan conocer. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.